¿quiénes somos? No es una pregunta que nos responde el espejo. Por un lado, somos todo con lo que nos relacionamos. Somos nuestra familia, somos nuestros amigos, somos consumidores, somos creadores. Somos parte de un complejo engranaje que tiene a nuestro mundo en marcha. También somos lo que pensamos en nosotros mismos, pero lo que de verdad define quiénes somos es el qué queremos ser. Estamos hechos del mismo material que nuestros sueños, y nuestras ideas están hechas del mismo material que nosotros. El mundo en el que vivimos nos invita a plasmar parte de nosotros en él, a dejar una marca, a trascender. Cada cambio que hacemos impacta también a nuestro entorno. ¿Qué queremos ser? Se convierte en quiénes somos cuando hacemos. Queremos ayudarte a ser quien tú eres. Somos la Escuela de Negocios de América Latina con mayor proyección global, con nuestra base firme en México y nuestro espíritu extendiéndose por el mundo. Una comunidad de líderes y mentes sobresalientes que cambian desde su espíritu la realidad de los negocios. Tú eres lo que nosotros somos. EGADE Business School. Minds Igniting Change. Bienvenidos al webinar 3 escenarios para explorar el futuro de la energía dentro del marco de EGADE Future Forum. En esta ocasión tengo el honor y el gusto de que se presente en EGADE el VP World Energy Outlook. Es importante para EGADE esta presentación, no solamente porque el sector energético es clave en los negocios, sino porque el enfoque de este reporte es sobre la transición energética. Y la transición energética, al final de cuentas, tiene que ver con lo que hacemos en EGADE, que es temas de innovación, tecnología, nuevos modelos de negocio y estrategia. Además, este año reviste especial importancia por el año histórico en que estamos viviendo, en donde la pandemia tendrá repercusiones en el largo plazo y ha tocado prácticamente todos los aspectos de la vida moderna. Para hablar de esto, tenemos el gusto y el honor de tener con nosotros al doctor Jorge Blázquez. Jorge es el Lead Economist de Electricidad, Renovables y Mercados de Carbono de BP. En esta posición, Jorge se encarga de hacer el análisis económico de la transición energética y es coautor del reporte BP World Energy Outlook. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias, doctor Fuentes. Para mí es un placer estar aquí virtualmente en EGADE, que es una escuela de reconocido prestigio internacional. O sea que muy agradecido y compartir este tiempo con todos vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. BP acaba de presentar recientemente el World Energy Outlook y la estrategia que lo acompaña. Antes de empezar, Jorge, de entrar en materia, explícanos o platícanos un poco qué es un Energy Outlook, qué es un Outlook y por qué es importante para BP tener esta actividad, hacer este proyecto. Claro que sí. Como muy bien has dicho, esto se presenta conjuntamente con la estrategia, se presenta el mismo día. El Energy Outlook es un documento que quizá deba aclarar desde el principio que no predice el futuro. Nosotros no predecimos el futuro, nadie sabe lo que va a pasar. En particular, los economistas nos equivocamos más que nadie, ¿no? El Energy Outlook está desarrollado en torno a unos escenarios centrales, de los que luego charlaremos, y estos escenarios lo que te permiten de alguna forma es marcar unas bandas o marcar unos intervalos sobre la incertidumbre de la transición energética. Y estos intervalos y el entendimiento de estas incertidumbres es lo que permite a la compañía crear una estrategia que es resistente y que es sólida frente a elementos inesperados o no tan inesperados que puedan ocurrir durante la transición. Ese es el objetivo del Energy Outlook, ayudar a una compañía energética como BP a organizar una estrategia que les permita transicionar de forma exitosa hacia el futuro energético. Jorge, ¿cuál es el mensaje principal de este Outlook? Es decir, ¿qué es lo que ahora sabemos que antes no sabíamos? Déjame que comparta contigo una serie de slides porque me va a ser mucho más fácil explicar esto si puedo presentar algunas transparencias, ¿no?
Esta transparencia que todos espero que estén viendo representa los tres escenarios claves de los que he mencionado anteriormente, que en inglés se llaman business as usual, que es un escenario donde las tecnologías, las políticas y las preferencias sociales evolucionan de una forma que es consistente con el pasado reciente. No es que no cambien, no es que sean las mismas, pero su evolución es similar a los cambios que hemos visto en los últimos años. En este gráfico, en el eje horizontal tienen los años, en el eje vertical tienen las emisiones de CO2 en millones de toneladas o gigatoneladas. La línea azul oscura representa la historia, la barra punteada es el futuro y la línea verde superior representa las emisiones en este escenario. Es un escenario que, como se ve, las emisiones suben un poco, alcanzan un pico a lo largo de los 10 próximos años y luego decaen, pero prácticamente a niveles un poco inferiores a los actuales. Hay poca descarbonización. Los otros dos escenarios que se pueden ver en esta gráfica son consistentes con el Acuerdo de París. Son consistentes con el controlar y evitar un cambio climático más extremo. El escenario RAPID, que es el escenario en medio, que es pintado en color naranja, es un escenario donde hay unas políticas climáticas más agresivas, donde se asume que hay un importante aumento de los precios del carbono y esto lleva a un cambio en el energy mix y a un cambio en el mix energético y a una caída de las emisiones en torno al 70%. El último escenario se llama net zero en inglés, que sería descarbonización completa en español, y las emisiones en el año 2050 prácticamente desaparecen. La suposición clave en este escenario no es solo que las políticas son más agresivas y hay mayores precios de carbono, sino que es el reconocimiento de que necesitamos un cambio social o que sin un cambio social suficiente no habrá una descarbonización completa, digamos, en los próximos 30 años. Policy o políticas y sociedad tienen que ir de la mano en este escenario. Y una vez presentados estos tres escenarios, que son sobre los que vamos a discutir en los próximos minutos, que son muy diferentes entre sí, hay tres tendencias que son comunes en los tres. La primera tiene que ver con los combustibles fósiles. En los tres escenarios hay una caída absoluta en el consumo de combustibles fósiles y esto es algo que es histórico. No existen precedentes en la historia moderna de la energía de algo parecido. Las transiciones energéticas del pasado, y tú eres un experto en esto, doctor Rolando, las transiciones energéticas del pasado se han caracterizado por subidas de un consumo de una energía en particular, por ejemplo, el petróleo, pero el carbón, hace 100 años, por ejemplo, nunca cayó, siempre se consumió más. En este caso pasa algo que es nuevo o novedoso y es que los combustibles fósiles caen en los tres escenarios. La segunda tendencia tiene que ver con las renovables. Un aumento muy grande en los tres escenarios de renovables. Las renovables se multiplican por 6 en business as usual y por 14 en net zero. Y otra vez tenemos algo que ocurre por primera vez en la historia, que no tiene precedentes, y es que por la penetración o el ritmo de penetración de las renovables en el sistema energético es más rápido que cualquier otra cosa que hayamos visto en el pasado. También un cambio muy destacable, muy remarcable. Y la última tendencia en común que encontramos es sobre la electricidad. En los tres escenarios prácticamente la electricidad se dobla, se multiplica por 2. Es por esto que hay tanto penetración de renovables, porque renovables y electricidad van de la mano, pero tres grandes escenarios, tres grandes tendencias. Y déjame terminar esta pregunta y pasar a la siguiente slide, que es cómo ha cambiado el energy mix en los últimos 120 años. Porque quiero explicar un poco las conclusiones principales del estudio. Este gráfico representa en el eje horizontal los años empezando en 1900 y en el eje vertical el peso que tienen las diferentes energías primarias sobre el total de energía consumida. Si se fijan, en el año 1900
el carbón prácticamente era el 100% de la energía. Una única fuente de energía dominaba el escenario. A partir de 1930, el petróleo empieza a subir y empieza a ocupar parte del energy mix. Y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50 y 60, se empiezan a sumar otras energías, como es la nuclear, como es el gas. Pero si se fijan en la última parte, a partir de 2020, hay una explosión de diferentes energías. Hay un boom de energías. Es un mix muy diversificado. Esto nos permite sacar las grandes conclusiones de cómo vemos la transición energética. Vemos un energy mix mucho más diversificado. Esta diversificación nos va a llevar a necesidad de integrar las diferentes fuentes de energías, y para esto la electricidad y el hidrógeno van a ser claves. Este energy mix diversificado también lleva asociado una muy fuerte competencia entre diferentes tipos de combustibles o de tipos de fuentes de energía, más competencia entre energía. Mercados más localizados también, porque electricidad e hidrógeno necesarios para integrar estas energías son muy difíciles de transportar a grandes distancias internacionales. Y por último, el poder, digamos, de mercado que ha estado asociado tradicionalmente a los productores de energía va a pasar en buena parte a los consumidores. De esta forma, estas son las grandes conclusiones que tenemos nosotros en este estudio. Jorge, me queda claro que para una empresa de energía, tradicionalmente de hidrocarburos, como BP, estudiar la transición energética es vital, ¿no? Es parte probablemente de mantenerse en el negocio o quedarse fuera. Pero para nuestra audiencia, ¿cuál sería la relevancia de la transición energética para una empresa fuera de este sector, fuera del sector energético? Bueno, lo que nosotros vemos o percibimos es que va a haber un cambio, digamos, de rentas o de capacidad para generar valor económico en la energía. Y es que tradicionalmente ha estado en los productores o los distribuidores, si se piensa, por ejemplo, en compañías eléctricas. La diversificación hacia la que vamos, las diferentes fuentes de energía, las alternativas para los consumidores, les va a permitir, de alguna forma, tener más poder de negociación y conseguir, digamos, mayores oportunidades, tanto desde el punto de vista de costes, vamos hacia un mercado más competitivo, como también para elegir aquel tipo de energía que más le convenga a sus intereses. Así que un desplazamiento, digamos, de quién controla este mundo, que va a pasar de productores a consumidores. Muy bien. Jorge, en la introducción mencionábamos que este año es particularmente importante, ¿no? Es un año histórico. No creo que haya habido un año parecido, al menos en el último, probablemente desde la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó, que haya trastocado todos los aspectos de la vida moderna. ¿Cómo cambian las conclusiones que tenían o la preconcepción que tenían ustedes del mercado energético, la pandemia, COVID, el coronavirus? ¿Qué es lo nuevo? ¿Cuál es el game changer aquí? Es una muy buena pregunta esta. El Energy Outlook normalmente se presenta en febrero. Este año se presentó en septiembre para presentarlo conjuntamente con la estrategia, pero también es cierto que el COVID impactó de lleno y prácticamente hubo que rehacer todo el trabajo que se había hecho desde cero. Es una crisis humanitaria, andamos ya por encima del 1.000.000 de muertos, pero está teniendo un impacto brutal sobre las economías. Déjame compartir otra slide, otra transparencia sobre cómo ha impactado esto en nuestras previsiones. En esta transparencia tiene dos partes. Me voy a centrar en el gráfico que ven a su izquierda, donde se explica el cambio que hubo de los escenarios que teníamos antes a los que ha habido después como incidentes del COVID, basados en tres tipos de medidores o de indicadores. Uno es el cambio en nivel que ha habido en el Producto Interior Bruto. Esa es la línea naranja. La línea morada mide el cambio de nivel que ha habido en la energía primaria. Si se fijan, en el año 2050 ha habido
una bajada de estos 3 indicadores en torno al 3%, que es muy significativo. O sea, es un cambio en nivel de casi el 3%. Como anécdota contaré que como resultado del COVID ha habido un cambio en lo que es los pronósticos del petróleo, de forma que es posible, si estamos en un escenario de transición rápida o de transición más rápida, net zero, que el pico en el consumo del petróleo haya tenido lugar en el año 2019. En ese año se consumieron aproximadamente 97 millones de barriles. Este año vamos a estar como por los 90 millones de barriles, una vez termine la crisis, una caída muy importante. En el escenario Rapid y Net Zero nunca se recupera el nivel del año 2019, ahí está digamos, el pico en la demanda de petróleo, será un año histórico, lo sabremos en unos años. Y en Business as Usual sí se sigue creciendo moderadamente y alcanza un pico, digamos, a mitad del año de los próximos 10 años y luego se estabiliza para caer ligeramente hacia el final. ¿Por qué estos cambios en las demandas? Bueno, el COVID pensamos que va a impactar fuertemente en las economías, sobre todo en las economías emergentes y en las economías menos desarrolladas, que son las que más consumen y que menos posibilidades tienen para amortiguar el golpe. Hay mucho paquete en economías desarrolladas tratando de sacar del pozo a las economías ahora. Pero hay otro elemento que es más importante, que es elementos que tienen que ver con el comportamiento. Se viaja menos ahora como consecuencia del COVID, la gente tiende a coger menos el transporte público como consecuencia del COVID, se trabaja más desde casa y yo creo que esta charla es un ejemplo de ello. Algunas de estas tendencias están para quedarse. Quiero mencionar, quizá para terminar esto, que se exploró un escenario más agresivo de COVID porque la epidemia no ha terminado, no estamos seguros de si va a haber vacuna, no sabemos cuándo va a terminar, digamos, la crisis médica o la crisis sanitaria, y hay un escenario que es el que tienen en la parte derecha de la pantalla, donde las caídas son mucho más grandes. No me voy a detallar porque me parece que no merece la pena entrar en esto. También decir, por ejemplo, que muchos de los paquetes de recuperación que está habiendo en Europa y básicamente en Europa, y en algunos países de Asia están asociados a lo que llaman reconstruir construyendo mejor. Son paquetes verdes, paquetes en favor de las energías renovables que pueden como consecuencia acelerar la transición energética. Y esto es más o menos lo que te podría contar del impacto del COVID. Oye, Jorge, relacionado con el pico del petróleo, uno de los principales sectores que consumen precisamente gasolinas, diésel, etcétera, otros combustibles, pues es precisamente el del transporte. Y el transporte durante años se podría caracterizar como un sector muy tradicional, ¿no? Donde casi no había innovación tecnológica, casi no había cambios, como nos transportábamos, muy marginal. Y de repente pasó a ser un sector sumamente dinámico, con diferentes tecnologías convergiendo, complementándose, sustituyéndose. De tal forma que está cambiando la forma como consumimos, digamos, el transporte. ¿Ustedes cómo ven esta revolución en la movilidad? Es absolutamente crítico. Voy a explicar que efectivamente hay una caída de la demanda muy fuerte en el escenario Rapid y Net Zero, los dos que son consistentes con París. Si andamos, en 2019 andamos por 100 millones de barriles al día de consumo, en el año 2050 en el escenario Rapid andamos en 50 millones y en el escenario Net Zero en alrededor de 25, básicamente. O sea, caídas del 50 y del 75%. El 60% de esta caída se deben a cambios en el sector transporte, más eficiencia y electrificación. Y con respecto a la electrificación, permíteme que comparta esta transparencia con vosotros. Y me voy a concentrar primero en el escenario de la izquierda, en el gráfico de la izquierda. Otra vez, en el eje horizontal los años y en el eje vertical tenemos el porcentaje de vehículos que son eléctricos en los diferentes escenarios. En el año 2018 solamente un 1% de los vehículos eran eléctricos.
Y en el año 2050 esperamos que esta cifra ande por encima del 25% y que llegue hasta 75% en los escenarios que son consistentes con el Acuerdo de París de no cambio climático. ¿Y por qué hay esta penetración tan fuerte de la electrificación? Porque no es que todos nosotros nos empecemos a comprar vehículos eléctricos, hay 3 motivos para este cambio en la estructura. El primero es unos vehículos eléctricos más baratos, más competitivos. El segundo es el cambio en cómo vamos a utilizar el coche. Vamos hacia lo que se llama movilidad compartida. Es decir, en vez de tener el coche nosotros en casa, avisamos a un taxi o avisamos a un Uber. Y lo último es la autonomía. Para poner un ejemplo de qué es esto, es un Uber o un Cabify. No sé si en México tienen Cabify. Cabify tienen, ¿no? Un Uber o un Cabify eléctrico y en lugar de con un conductor, pues con conducción autónoma. Nosotros pensamos que va a haber un despegue de estas tecnologías a mitad del año 2030 y eso es lo que se puede ver en el gráfico de la derecha. La línea, en los 3 casos, a partir del 2030 hay un fuerte aumento y esto es lo que va a permitir una rápida electrificación. Así que no solamente son nuevas tecnologías, es también un cambio de modelo, un cambio de modelo y de modelo de negocio, ¿no? Pero hay una revolución en el transporte en marcha muy evidente y esto impacta a las expectativas de demanda del sector petróleo, no cabe duda. Jorge, en eso que dices, creo que lo de la pandemia va a tener también mucho que ver, ¿no? Si esto de trabajar desde casa continúa, se hace hasta cierto punto, pues también va a haber menos incentivos para comprar carros, incluyendo vehículos eléctricos, ¿no? Absolutamente. Si, digamos, uno tiene la distancia social, el distanciamiento social, pues compartir carros, digamos, un Uber, pues entraña un riesgo, ¿no? ¿Cómo ves el desarrollo tecnológico en eso? ¿Cómo crees que sea un determinante en el corto plazo? ¿Crees que esto tenga cambie a futuro lo que hemos visto en la movilidad? Bueno, pues es un poco volver a incidir en el punto de los cambios que nosotros estamos viendo, que son los 3 que te he mencionado antes, ¿no? Los vehículos van a cambiar, los vehículos de combustión interna se están prohibiendo. California creo que ha anunciado que en el año 2035 los prohíbe. La Unión Europea, la cifra que se baraja es en el año 2040, en el Reino Unido también. Esto se hace no solamente por motivos de eficiencia energética, también hay un tema de polución o de contaminación local. Y los otros 2 tienen que ver con la revolución tecnológica y de transmisión de datos y de velocidad, ¿no? Que es el hecho de la velocidad compartida y ser capaz de agarrar un transporte de estos prácticamente sin esperar y sin necesidad, a un coste relativamente bajo, porque los costes de estos productos van a servir, y la automatización pues va a significar un ahorro adicional de costes en la medida que posiblemente la parte más cara de un vehículo sea el conductor. Entonces, totalmente de acuerdo. Revolución tecnológica y un mundo que es difícil de imaginar y de anticipar. Nosotros hablamos de los robotaxis, pero qué cabe duda que esto es un escenario y la realidad podría ser diferente y aparecer una tecnología que no tenemos identificada. Jorge, dentro de las tendencias, digamos, más generales de la transición energética, mencionaste la electrificación, pero propiamente dentro del sector eléctrico, ¿ustedes cómo ven las tendencias? ¿Cuál sería la expectativa de desarrollo? El sector eléctrico es clave en la transición energética y esto es algo que marcan todos los estudios sobre transición energética que hay. Sin electrificación no hay, es muy difícil o no hay, yo te diría que no hay transición energética hacia una energía más limpia. En nuestro caso, la electricidad se multiplica por 2 en los 3 escenarios. Sí es cierto
que el motivo por el que se multiplica por 2 es muy diferente. En el caso de business as usual es un consumo asociado a los edificios, es más aire acondicionado, es más calefacción en los países fríos. Eso es un uso más intensivo de la energía por motivos de, digamos, motivos de comodidad o de confort. En los 2 escenarios, Rapid y Net Zero, que son consistentes con París, es el sector transporte el que tira de la demanda eléctrica por un lado y es la industria que abandona combustibles tradicionales también para electrificarse. Es importante señalar que esta transición energética hacia la electricidad no tiene sentido si el mix de generación del sector eléctrico no se descarboniza. Y aquí me voy a permitir compartir con ustedes otra transparencia, que es esta, donde se representa en los 3 escenarios diferentes cuál es el porcentaje de generación de las renovables, excluyendo hidroeléctrica, el carbón y el gas natural. La línea naranja son las renovables en los 3 casos, que como ven, pues prácticamente se mueve entre el 35-40% y llega hasta el 60% en el caso más extremos. El carbón, que prácticamente reduce significativamente su influencia, y donde más dudas hay es en el gas natural, que es un combustible que acompaña a la transición energética. En ambos, en Rapid hay una fortísima descarbonización del sector de generación eléctrico, prácticamente no hay emisiones. En Business as Usual se reduce a la mitad las emisiones del sector eléctrico, pero es que en Net Zero las emisiones pasan a ser negativas. Y aquí es algo donde quiero compartir, digamos, el siguiente punto que es relevante con el sector eléctrico, que son las tecnologías que van a acompañar a las renovables, porque todos sabemos que las renovables van a estar ahí, pero hace falta algo más para tener un sistema descarbonizado. Y aquí pues quiero hablar de las baterías, que van a ser fundamentales para ayudar a balancear el sistema en los minutos, horas y segundos, pero yéndome, y esta tabla representa qué tecnología es buena dependiendo qué horizonte temporal tengamos, pero quiero centrarme en cuando tenemos que afrontar, por ejemplo, subidas fuertes de demanda porque hace mucho frío o hace mucho calor. ¿Qué tecnologías van a acompañar a las baterías cuando las renovables no son suficientes para producir? Y tenemos el hidrógeno como una energía que está cobrando mucho auge y que se le ve mucho futuro. El gas natural con captura de carbono, una tecnología que en Estados Unidos empieza a mirarse con mucho cuidado y que hay proyectos aquí ya en Inglaterra para empezar a desarrollar de secuestro y captura de carbono. Y finalmente bioenergía con captura de carbono, que son emisiones negativas, que son las emisiones negativas, son emisiones que permiten compensar, emisiones que no se producen, que permiten compensar emisiones en otros sectores. Es algo más complejo, pero simplemente para decir que las renovables son claves para el sector eléctrico, pero que otras energías tienen que acompañar esta transformación. Jorge, en el Tecnológico de Monterrey y en EGADE Business School, es una escuela que privilegia mucho el emprendedurismo. Con tantos cambios tecnológicos que nos platicaste en el sector eléctrico y con la necesidad esta que existe de electrificación para lograr una transición energética, ¿vislumbras que surjan nuevos modelos de negocio en el sector eléctrico? Es una pregunta muy buena porque ya está pasando en el sector eléctrico. Normalmente el sector eléctrico tiene una aproximación tradicional y tiene una aproximación muy top-down. Las eléctricas tradicionales, donde hay un pacto implícito entre el consumidor y el productor, en el que si el consumidor demanda electricidad, lo va a hacer a través de una compañía y la compañía se encarga de poner todas las instalaciones, todos los servicios, pero hay ese pacto donde el productor no puede, digamos, buscar otras fuentes alternativas. Pero con los paneles solares, por ejemplo, residenciales, este modelo ha cambiado totalmente y hay muchas startups que tienen una aproximación totalmente diferente al sector eléctrico, mucho más bottom-up.
Por ejemplo, en el Reino Unido hay empresas eléctricas, startups o prácticamente startups, muy exitosas, donde se han encargado de suministrar a aquellos consumidores que querían electricidad exclusivamente verde, electricidad de este tipo, garantizándoles que su demanda estará cubierta por fuentes de generación que no emiten CO2. O conozco el caso, por ejemplo, de una empresa española que utiliza, una startup también, utiliza elementos de inteligencia artificial para saber dónde puede haber ahorros de eficiencia o de consumo energético. No solamente hay una revolución en el sector transporte, el sector eléctrico también está en plena revolución y hay mucho espacio para nuevas iniciativas y enfoques totalmente nuevos. Es un sector que está patas arriba ahora mismo. Jorge, ya casi para terminar, ¿cuáles serían las consecuencias de no hacerle caso al Energy Outlook que ustedes proponen? Digamos, ¿cuáles serían las consecuencias de tener una transición desordenada? Hay un escenario que ahora compartiré con ustedes que se llama el Delayed y Disorderly. Es un escenario que, parafraseando al economista alemán Rudi Dormus, se podría decir: la transición energética puede llegar a tardar mucho más en llegar de lo que todo el mundo espera, pero puede ocurrir mucho más rápido de lo que todo el mundo anticipa. Y es este escenario que presento aquí. Voy a explicar primero el gráfico que hay en la izquierda. Otra vez, la línea abajo tiene los años, la línea de puntos representa el año 2018 y en el eje horizontal están las emisiones en millones de toneladas o gigatoneladas de dióxido de carbono. El escenario verde es el escenario business as usual que he contado, es el escenario donde no hay descarbonización. Y el escenario naranja es el escenario rapid, que es consistente con París. El escenario delayed and disorderly se basa o tiene la siguiente naturaleza detrás. Es un escenario donde no se hace nada hasta el año 2030 y en el año 2030, por presión social, cambio de preferencias, hay un cambio profundo y se exige una aceleración de las políticas climáticas, se exige cumplir con el Protocolo de París. La línea roja y la línea naranja, que va por debajo hasta el año 2035 y luego va por encima, tienen la misma cantidad de emisiones acumuladas entre 2018 y 2050. En términos de emisiones son el mismo escenario, pero tienen implicaciones muy diferentes. En el año 2030, en este escenario, el mix energético se transforma o se convierte en... trata de pasar a renovables tan rápido como puede y lo hace tan rápido como puede en Rapid. La eficiencia energética desde 2030 se incrementa a la máxima velocidad posible, que es la velocidad Rapid, pero nada de esto es suficiente para alcanzar el nivel de emisiones requeridos. Entonces, la única carta o el as en la manga que le queda al gobierno para alcanzar este nivel de emisiones es lo que se llama raciocinio o restricción en el consumo de energía. Esta restricción en el consumo de energía, que simplemente es prohibir o controlar actividades que consumen energía, pues no se pueden hacer viajes internacionales o se prohíben los coches que consumen más de 3 litros a los 100 kilómetros o tal tipo de combustible o tal tipo de caldera está prohibida porque consume mucho. Este tipo de actividades tienen costes económicos muy altos. Entonces, aquí es una llamada de atención y decir, si no hacemos una transición energética y empezamos a hacer una transición energética lo antes posible, corremos el riesgo de que entremos en una transición desordenada. Y voy a terminar este escenario con una cita del economista Harold Stein, que fue el antecesor de Alan Greenspan en la Reserva Federal, y dijo algo así como: algo que no puede continuar para siempre, parará. Sabemos que el nivel de emisiones está en unos niveles insostenibles, y entonces eventualmente las emisiones en algún momento
tendrán que caer. El mensaje de este escenario es: cuanto antes empecemos, menos costoso será. Bien. Jorge, una última pregunta. Saliéndonos un poquito del contexto del sector energético y regresando a una pregunta sobre negocios. Entiendo que el Outlook tiene una posición neutral sobre el desarrollo del sector, sobre el desarrollo de mercados. Además, esto ustedes lo publican, tienen muchísima información en su página de internet, quizás después nos lo podrías compartir. Y esta información está disponible para empresas no energéticas, energéticas, privadas, no privadas, e inclusive a sus competidores, a sus propios competidores. Exactamente. Entonces, ustedes, me imagino que la ventaja competitiva que tienen es en la interpretación de esta información. ¿Cómo encaja el Outlook ya propiamente en la estrategia que tiene BP para los próximos 30 años? Pues es todo cierto lo que has dicho, Rolando. El documento del Energy Outlook existe en físico, está aquí, que es un... en este mundo virtual ha sido prácticamente milagroso, pero está en la página web. Cualquiera de vuestros estudiantes, si tiene interés en descargarse, ahí están todos los gráficos, todo el texto de lo que he explicado. Cada transparencia viene con texto y cada gráfico tiene sus datos, o sea que se pueden sacar y ver exactamente qué número hay de cada punto. BP anunció que se quería convertir en una empresa cero emisiones en el año 2050 y para eso ha cambiado la estrategia y ha diseñado, digamos, una estrategia en torno a 3 ejes. De aquí al año 2030, estos 3 ejes son: primero, ha creado una división, o se va a centrar en lo que es electricidad y energía con bajo contenido en carbono. Va a aumentar significativamente su portfolio de renovables, alcanzando 50 gigavatios de capacidad instalada. Ahora mismo tiene como en torno a 2,5. Y va a crear una división de gas para acompañar en la transición energética. La segunda línea estaría todo lo que tiene que ver con movilidad. Hay una revolución tecnológica en marcha. BP quiere sumarse a esta revolución. Quiere poner al cliente en el centro de esta transición, de esta revolución. Como ya he dicho, el futuro del transporte va a ser muy diferente y también, por ejemplo, acompañar la transición en tema de vehículos eléctricos, multiplicando el número de estaciones para vehículos eléctricos de 7.000 que hay actualmente a 70.000. Y el último punto es crear una cartera de hidrocarburos más resistente. Para BP la seguridad es clave y eso lo va a seguir siendo. Pero nos vamos a concentrar en aquellos hidrocarburos y refinerías que sean más rentables. Entonces, va a haber una disminución significativa de lo que es la producción de hidrocarburos por parte de BP y lo que es la capacidad de refino de aquí al año 2030. Estos son, digamos, un poco la estrategia que acompaña a todo lo que he venido contando hasta ahora. Muy bien. Jorge, pues muchísimas gracias, doctor Jorge Blázquez, por el tiempo de platicar con nosotros aquí en EGADE. Creo que fue una charla muy interesante y relevante para nosotros. Como lo mencionaba al principio en la introducción, este tema de la transición energética es un tema del sector energético, ¿no? Tienen implicaciones muy amplias, incluyendo la de negocios. Temas como innovación, tecnología, nuevos modelos de negocio y, muy importante para nosotros, los emprendedores, ¿sí? Tenemos que repensar cómo consumimos nuestras energía, nuestro transporte, nuestros viajes, etcétera. Entonces, hay una amplia, manga muy ancha para actuar, ¿verdad? Muchas gracias, doctor, por tu tiempo, por compartir con nosotros los insights de BP. Y bueno, para terminar esta plática, cedo la palabra al doctor Raúl Montalvo, que es el director de la sede de EGADE Business School aquí en Guadalajara, quien tiene un mensaje para la comunidad. Muchas gracias. Mi nombre es Raúl Montalvo.
y soy el director de EGADE Business School en la sede Guadalajara. Me da mucho gusto tener esta oportunidad de saludarte y decirte que en EGADE, siendo la escuela de negocios número 1 en Latinoamérica y una escuela de corte muy vanguardista y de corte muy global, nos interesa definitivamente discutir los grandes temas que nos llevan a las grandes discusiones y a las grandes propuestas de los liderazgos de los negocios hoy día. Sin duda vivimos una coyuntura importante que nos obliga a replantearnos, a repensar, a reconfigurar, a redefinir no solamente el rol de los negocios dentro de la sociedad, sino el rol de cada uno de los actores que inciden en ella. Para ello, hemos preparado una serie de contenidos que son muy importantes, que tú puedes obviamente atestiguar y a los cuales te invitamos a que nos conozcas a través también de nuestros programas de posgrado, como son, en el caso de la sede Guadalajara, el Master in Business Management, que es un programa muy rápido, muy ágil en inglés, de 1 año, tiempo completo, así como nuestro EGADE MBA, que es un programa para gente ya con más experiencia laboral. Sin duda, el reto intelectual, el reto y la oportunidad de seguir creciendo y desarrollándote profesionalmente, pues debe motivarnos a todos los actores dentro de las áreas, obviamente educativas, de negocios, de los diferentes sectores, pues a seguir preparándonos para configurar estas propuestas que generen una relevancia distinta dentro del quehacer de la toma de decisión. Yo te invito a que te unas a la comunidad de EGADE, a que nos conozcas nuestros programas, nuestras propuestas, programas también de educación ejecutiva, alta dirección, y que te unas, obviamente, a esta nueva visión de cómo generamos las nuevas propuestas de negocios hacia un mundo que estamos descubriendo, hacia un mundo que nos invita de nueva cuenta a repensar ante un contexto que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Será un gusto para nosotros que propiciemos esta comunicación y siempre será un gusto darte la bienvenida a la comunidad EGADE Business School. Muchas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad, esperando que estos contenidos realmente sirvan y sean de mucha utilidad para ti como tomador de decisión. Te esperamos en la siguiente oportunidad y buscamos siempre tener este acercamiento y esta comunicación con toda la comunidad. Muchas gracias a nombre de EGADE Business School y de todos los colegas. Gracias. Mucho éxito.